salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gloria al Señor. Qué bonito canto que dice: Dios incomparable, no hay otro como Él. Él es bueno, Él es grande. Entonces ahorita quiero dar una enseñanza acerca de fe para ser sano. Yo creo que todos nosotros como cristianos tenemos que conocer la palabra. A veces nosotros pensamos que la fe viene en un costal y que solamente tiene uno que tener fe en el Señor y que así instantáneamente viene la sanidad y vienen las cosas. Pero ahorita usted se va a dar cuenta que no es así. Hay fe, hay 7 fes, pero hoy quiero hablar de una, y esa fe es para que uno sea sano. ¿Cómo hay que hacerle? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Es lo que vamos a leer ahorita en estos momentos. Así que si está usted y tiene tiempo de escuchar, yo le pido que escuche esta palabra y yo le aseguro que va a ser de bendición para su vida y usted va a saber qué es la fe para ser sano. Así, los que están allí, ¿verdad?, y tienen tiempo, abran la palabra del Señor en Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 10. Estaremos leyendo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Así voy a orar para que el Señor tome control de esta enseñanza, a ver qué el Señor nos enseña en este día. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre, Padre, es tu misericordia. Yo te pido, Señor, que derrames, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, que yo predique con la unción del Espíritu Santo, Señor. Que allí, que todas las personas que van a escuchar este video y que ahorita están escuchando, Padre, que sientan, Señor, la unción del Espíritu Santo tocando sus vidas, Señor. Sé tú, Padre, quien se mueva a través, Señor, de Facebook, Padre, y a ti daré gloria y honra por siempre. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que así tú lo harás. Amén y amén. Así que empezamos con este versículo, donde la palabra del Señor enseña de que el apóstol Pablo estaba predicando en Listra. Y de pronto dice la Biblia que se encuentra un hombre que estaba imposibilitado, que era cojo de nacimiento y que nunca en su vida había caminado.
Dice la palabra de Dios que cuando Pablo mira a aquel hombre que tenía esa fe para ser sano, dice que fijando los ojos en él le dijo: levántate y anda. Y dice, y él saltó y anduvo. En esta tarde, pues, como se llama el título A, fe para ser sano, aquí estaremos resaltando unas palabras que quiero que tomen mucho en cuenta para que, cómo es que el Señor obra en la vida de las personas. Para que una persona pueda ser sano, necesita fe para sanar. ¿Y cómo es eso? La palabra del Señor empieza diciendo que había este hombre estaba imposibilitado. No tenía la facultad de caminar. Dice la palabra del Señor que estaba imposibilitado, que quiere decir que tenía un defecto físico que le impedía hacer determinadas cosas o actividades. ¿Se imaginan en qué situación se encontraba este hombre? Que tal vez para ir a una cosa lo tenían que llevar. La Biblia no dice, pero nosotros nos podemos imaginar que este hombre estaba pasando. Y estaba en cojo, y no solamente había tenido un accidente o algo, sino que desde su nacimiento había nacido en esta situación. Entonces dice la Biblia que cuando este hombre escucha al apóstol Pablo predicando, yo me puedo imaginar que el apóstol Pablo estaba predicando una palabra de sanidad, una palabra que decía: ¿saben qué? Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios que sana, yo tengo un Dios que levanta a los paralíticos. Ese Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Y nada hay que Él no pueda hacer. Y el apóstol Pablo seguía predicando con una fervorez. Él tenía el Espíritu Santo y predicaba de esta manera: no hay nada imposible para Dios. Dios todo lo puede. Y aquel hombre empezó a creer en lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Entonces dice la Biblia que este hombre puso su mirada fijamente en él, como esperando un milagro. Y el apóstol Pablo, cuando miró que este hombre tenía fe, lo dice la Biblia bien claro, para ser sanado, le dijo: levántate y anda. Y dice que aquel hombre se levantó y anduvo. Ahora, este hombre era cojo de nacimiento. Fíjese que era una cosa imposible por hacer. Los médicos, tal vez si lo llevaba a un médico, le hubieran dicho: ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada por ti. Tú naciste así y eso va a ser el resto de tu vida. Tú nunca vas a poder caminar. Tú nunca vas a poder hacer las cosas como los demás. No hay solución para tu vida. Pero aquel hombre dice que oyendo al apóstol Pablo predicando las buenas nuevas, ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Yo me imagino al apóstol Pablo predicando y diciendo: para los que no hay esperanza, hay uno que está a la diestra de Dios Padre, que murió por ti y Él pagó el precio. Él te puede levantar. No hay nada imposible. Él levanta a los cojos. No hay ni los muertos, a los muertos resucita. Ese es el Dios que yo sirvo. Y aquel hombre lo miró y dijo: esta es mi oportunidad. Y dice que mirándolo el apóstol Pablo le dijo: levántate y anda. Y al instante se levantó y anduvo. Aquí vemos dos cosas para que sea una persona sana. Primero, creer en Dios. Segundo, creer en la persona. Creer en el instrumento que Dios ha puesto.
Y ahorita vamos a entender todas esas cosas. Porque a veces las personas creen que Dios sana, que Dios hace esto, pero no creen que puede usar a la persona o al pastor, al ministro, al que está ministrando. No creen que Dios lo puede usar. Y eso es lo que para el milagro, para que usted pueda ser sano, para que Dios haga un milagro. Esta persona creyó en Dios, pero también creyó lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Y era algo imposible porque este hombre había nacido así cojo. Era algo imposible para la ciencia, algo imposible para los doctores. Pero Dios hizo el milagro en él porque él tenía fe para ser sano. Quiero que se grabe eso muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo enseña allí dos fes que son diferentes. Que a veces uno lo dice, no, es que es nomás la fe, pero no es así. El apóstol Pablo dice que la primera fe, dice, es la certeza de lo que se espera. Lo voy a volver a repetir. Lo que enseña el apóstol Pablo en Hebreos, allí son nomás dos clases de fe. Y la primera es la certeza de lo que se espera. La segunda es la convicción de lo que no se ve. Este hombre creyó a Dios y en el vaso que era Pablo. Por eso el Señor lo sanó. Ahora yo quiero que tome mucha atención a lo que vamos a estar leyendo. Le voy a pedir que lean en Marcos capítulo 5, versículo 25 al 28. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces, aquí la palabra del Señor nos enseña algo bien importante que era con esta mujer del flujo de sangre. Esta mujer había tratado los médicos, había tratado todo, y dice que no, que aún en vez de hacerle bien, le iba peor. Entonces quiero que escuche esto con atención. Dice la Biblia que ella escuchó hablar del Señor Jesús. ¿Qué oyó hablar del Señor Jesús? Pues en este caso, como ella estaba enferma del flujo de sangre, pues escuchó la maravilla que el Señor hacía. ¿Quién le habló? La Biblia no dice, pero dice que escuchó a las personas, porque cuando el Señor empezó a hacer los milagros, se extendió la fama de Él sobre todas las provincias. Entonces oyó que había un tal Jesús, como muchos tal vez dirían, un profeta, un predicador, porque cada una de las personas tenía algo del Señor Jesús. No lo reconocían como el Mesías, porque cada uno de ellos creía diferente. ¿Cómo sé yo esas cosas? Porque la palabra de Dios dice que el Señor, preguntándole a sus discípulos, le dicen, ¿quién creen que soy yo? Y dice, pues la gente dice que tú eres un profeta. Dijo, sí, pues la gente, pero ustedes, ¿qué creen? Y le dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces podemos entender que cada una de las personas tenía algo del Señor Jesús. Tal vez mal, tal vez bien. Pero esta mujer se enfocó en las maravillas que él hacía.
Tal vez escuchaba a aquellas personas que decían, oye, ahí anda un Jesús, Él echa fuera demonios, sana a los enfermos, hace milagros extraordinarios, hace cosas que nunca nos habíamos imaginado. Ese Jesús no hay nada que lo impida. A los muertos los levanta, a los paralíticos se levantan, los enfermos, las enfermedades los dejan. Y aquella mujer, escuche bien, creyó tanto en Jesús, en el vaso, para hacerle entender, en la persona, el administrador, creyó tanto en él que decía dentro de sí, si tan solamente toco el manto, seré sana. Qué fe de esta mujer, ¿eh? Ella no dijo, si pone sus manos, si ora por mí. Ella decía, si tan solo toco el manto de él, como luego me dicen que tiene un poder que no resiste nada. Yo no necesito que él me toque, yo solamente si tocar el manto seré sana. Y dice la Biblia que aquella mujer fue sana al instante, porque ella creyó en el vaso, creyó que ese Jesús tenía poder para sanar. Y ella dijo entre sí, si tan solamente toco su manto seré sana. Y dice que se escabulló y tocó al Señor Jesús y entonces fue sana. Y si usted lee, dice la Biblia que el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí, salió poder. Esta mujer le dice, yo fui, Señor. Y le dice el Señor, tu fe te ha sanado. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Espero que me entienda lo que le estoy dando a entender. Esta mujer creyó tanto en el vaso que venía siendo Jesús, el Señor Jesús, que decía, si tan solo tocare su manto, seré sana. Y al tocar el manto, así como ella había puesto en su corazón, así le aconteció. Y le dijo el Señor, tu fe te ha sanado. Entonces, ahora que estamos aquí, ¿verdad? Le voy a pedir que lea Marcos capítulo 2, versículo 3 al 5. Pero yo le voy a narrar esa historia. Yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que yo voy a decir. La Biblia dice que el Señor estaba predicando en la casa, en las sinagogas. Y dice que de pronto había un paralítico allí y había 4 hombres. Y esos 4 hombres andaban buscando la manera para llevar a aquel que se encontraba en la cama. Y estas personas buscaban la manera, pero no podían porque toda la gente se agolpeaba, querían oír la palabra del Señor, lo que el Señor Jesucristo estaba predicando. Y estos hombres hicieron algo tremendo, que de tal manera dijeron, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que Dios puede sanar a él, pero necesitamos ir con él. Entonces dice que se fueron y tumbaron el techo, lo abrieron y metieron al paralítico por la casa. Y entonces el Señor, fíjese que hace algo curioso. El Señor para la predicación y mira a aquel que estaba postrado en la cama y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. Y dice que se levantó y anduvo. Pero en el capítulo 5 dice que les dijo el Señor, y por la fe de ellos. Fíjese, había 5 personas que creían. Y ahorita voy a meter eso, que los habitan alrededor también tienen que ver con los milagros del Señor. Vamos a leerlo. Marcos 2,
5. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos, escuche con atención, la fe de ellos, de los 4 que lo llevaban, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el nombre de Jesús. Sabe que cuando las personas a nuestro alrededor tienen fe, también tienen algo que ver con esto. No solamente tiene que creer aquel que va a ser sano, sino que también los que lo rodean tienen que ver con esto. Por eso a veces cuando piden oración y hay gente que cree en el Señor, el milagro acontece por la fe de las personas que están orando por aquel enfermo. Entonces, la fe de los que nos rodean también influyen del milagro que Dios puede hacer en las personas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver mucho para que Dios nos sane. Fe para ser sano. Estos hicieron lo imposible y dijeron, ¿saben qué? Vamos a meterlo por arriba del techo. Porque yo sé que si tan solo el Señor ora por él o pone su mano, lo va a levantar. Y así aconteció a estas personas. Fíjese que allí mismo, en Marcos, habla la Biblia de Jairo. Este hombre era un principal de los fariseos. Y este hombre va y le dice al Señor, Señor, te ruego que ores por mi hija, porque se está muriendo. Cuando el Señor pasa y va caminando hacia la casa de Jairo es cuando acontece el milagro de la mujer con el flujo de sangre. Pero cuando iba el Señor caminando, las personas mismas le dicen a Jairo, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro. Ya no lo molestes, tu hija ha muerto. Y yo me imagino Jairo, imagínense al ver Jairo que le decían esas cosas de su hija. Pero si lee usted, le dice el Señor Jesucristo, mira, ten fe, vamos para allá. Y cuando el Señor Jesucristo entra a la casa de Jairo, ya había bastante gente allí. Tal vez a lo mejor habían tocado a la niña y se habían dado cuenta de que esta niña estaba ya fría, ya no tenía ningún pulso. Yo no sé. Pero dice la Biblia que cuando entró el Señor Jesús, dice que les dice, esta niña no está muerta, sino que duerme. Y aquellas personas, la Biblia dice, que se burlaban. Qué terrible es eso. Se burlaban de lo que había declarado el Señor. Tal vez ellos pensaban, pues si ya la tocamos, ya no hay nada. Ya no pasa nada. Se va, ya está muerta. Son mentiras de Jesús. Esta gente se burlaba de los porque no creían que el Señor podía resucitar a los muertos. Entonces cuando el Señor llega, el Señor sabe de que alrededor, si hay mala influencia, si hay gente que no cree, también hacen un bloqueo para que el milagro no acontezca. Y si usted lee la Biblia, dice que el Señor Jesucristo los expulsó para afuera. Los echó para afuera, vámonos. Tal vez a lo mejor le dijo a Jairo, mira Jairo, ¿sabes qué? Yo voy a sanar a tu hija, pero tienes que sacar primero a esta gente burlona. Sácala, échala para afuera. Y dice la Biblia que los echó para afuera. Usted lo puede leer en Marcos capítulo 5, versículo 23 en adelante. Cuando el Señor se dio cuenta de esa incredulidad, los echó
para afuera. Y yo creo que tome algo mucho en atención. Ponga mucha atención en lo que estoy hablando. Tal vez a lo mejor para mucha gente esta enseñanza no tiene nada X, pero no saben de las bendiciones que se están perdiendo. Pero para los que están aquí, los que lo escuchan, va a ser de bendición. Si nosotros la ponemos por obra, si nosotros hacemos esto, yo le aseguro, y usted va a poder ver con sus ojos, porque yo conozco a mi Dios y yo sé los milagros y lo que Él hace. Dice que el Señor siempre caminaba con sus discípulos. Pero aquí también yo quiero que tome mucha atención en esto. Solamente entraron 3. Y este era Pedro, Juan y Jacobo. Yo me imagino que también con la multitud los echó para afuera los demás. Y nomás dejó a estos 3 que entraran con él. Ahora, aquí le voy a aclarar cosas. Ustedes conocen la palabra, yo sé que algunos de ustedes van a conocer esto lo que les voy a decir. ¿Por qué los echó para afuera y nomás metió a 3? Hermano, es que para hacer milagros se necesita fe. Allí entre los 12 se encontraba uno que se llama Tomás. ¿Y qué era Tomás? Era Tomás un incrédulo. Él fue el que le dijo: Señor, yo no te voy a creer. Si no meto la mano aquí en tu costado y miro, yo no te voy a creer. Por eso el Señor no permitió que se metiera a la casa para sanar a la hija de Jairo. Otro, ¿quién era? Judas. Judas lo que pensaba era en el dinero. Así como hoy en día muchos. Imagínese pensando nomás en el dinero. Eso perturba las cosas de Dios, el propósito de Dios. Influencia mucho con quién andas. Por eso júntate con gente de fe, gente que te hable del Señor, gente que sea honesta, gente que de veras sirva al Señor, gente que se esfuerce por hacer las cosas de Dios. Por eso el Señor aún a sus discípulos echó para afuera y dejó solamente a 3 personas para que vieran ese milagro. Y dice la Biblia que le dijo Taquita Kumi, que quiere decir: hija, a ti te digo, levántate. Y se levantó aquella niña y empezó a comer. Entonces, ¿qué quiero decir? Que nuestro alrededor tiene mucha influencia. Pero para que una persona pueda ser sana, tiene que creer en Dios, que Él la puede sanar, y también tiene que creer en el que está orando por ella, por el instrumento, para que Dios haga el milagro en las personas. Porque uno se puede esforzar y de pronto no pasa nada, porque no hay fe para ser sano. En Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, la Biblia dice que el Señor Jesucristo, volviendo a su pueblo donde Él creció, a Nazaret, y empezando allí a predicar, dice que cuando el Señor empezó a predicar allí, luego empezaron a juzgarlo. Empezaron a decir: ¿y este de dónde tiene tanto poder? ¿Que nosotros no lo conocemos? Este es el hijo del carpintero. Este es Jesús. ¿De dónde tiene pues tanta sabiduría? ¿Y de dónde tiene los milagros? Ahora, ¿qué le quiero dar a entender esto? La gente con la que Dios creció no creían en el Señor Jesucristo, que Él tenía el poder y que Dios lo podía usar para sanar. Y dice la Biblia allí que por la incredulidad de ellos no hizo muchos milagros. Fíjese que ni hasta el Señor Jesucristo pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente. Imagínese eso, el Señor Jesús, el dador de la vida,
el grande, el gran yo soy, al que nada es imposible para él, no hizo milagro por la incredulidad de las personas. Ahora se lo voy a enseñar de una manera más sencilla. Por ejemplo, el Señor empezó a predicar allí y dijo: ahora todos los enfermos pasen, porque el Señor los va a sanar. Entonces aquella gente empezó a decir: ¿de dónde tiene este sanidades? Nosotros lo conocemos. ¿De dónde tiene este sanidades? Este no tiene nada. No creyeron en el vaso que Dios había escogido para que esas personas fueran sanas. No creyeron en el vaso, no hizo milagros ahí. Y hasta aún dijo: no hay ningún profeta con honra en su propio pueblo. Porque tal vez lo conocieron a uno lo que hacía antes o cualquier cosa y lo juzgan. Empiezan a decir: no, ¿cómo lo puede usar el Señor? El Señor no lo usa. El Señor esto, que yo deseo que que el otro. Y por esas cosas Dios no hace el milagro. Pero si usted cree en Dios, usted cree en Dios y cree en el instrumento que Dios está usando, usted va a ser sana. Usted va a ser sana. Y en esta hora, yo sé que ahorita son pocos los que me están viendo, pero yo sé que va a haber gente que me va a ver. Y va a haber gente necesitada. Y para ellos quiero hacer una oración, porque va a haber gente que sí va a creer. Y no tengo que estar en vida, en live, como luego dicen, ¿verdad? Sino grabado el video, y el Señor va a sanar a las personas. ¿Cuáles personas va a sanar el Señor? Va a sanar a las personas que tienen fiebre, que tienen dolor de cabeza, que tienen problemas en los pulmones. Problemas en los pulmones, que tienen facultad de respirar. El Señor los va a sanar cuando escuchen esta oración y sigan los procedimientos que voy a dar. Aquí el que va a recibir la sanidad va a ser usted. Yo voy a hacer una oración ahorita para las personas que tienen esos problemas. Tienen fiebre, tienen dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tienen facultades, tienen para respirar, tienen problemas en los pulmones. Dios los va a sanar en esta hora. Si usted escucha y hace la oración que ahorita vamos a hacer, Dios va a sanarlo. Dios lo va a sanar. Así que voy a dejar esta joyita allí para las personas que estén necesitadas. Porque ahorita hay muchos problemas, hay mucha enfermedad, hay muchas enfermedades. Y en esta hora yo quiero hacer esta oración, y yo sé que el Señor va a sanar a personas. Yo lo sé. Yo sé. Así que vamos a orar por esas personas que se van a conectar después, enfermos con problemas de fiebre, dolor de cabeza y que no pueden respirar. No pueden respirar. Vamos a orar por esas personas. Les voy a pedir, yo sé que ya se tardó bastantito el video, pero para el que se queda al último, dice, es la bendición. Así es que vamos a orar por aquellas personas. Y lo que yo voy a hacer ahora es de que yo le voy a pedir de que, pues si tiene un lugar donde encerrarse, estar solo, hágalo. Haga esta oración y yo le aseguro que Dios lo va a sanar. Dios va a hacer la obra en su vida. Yo sé, si tiene fiebre, usted chéquese
la temperatura. Si quiere al principio y mírenla y miren la temperatura y después se la vuelve a tomar otra vez y usted va a ver cómo va a bajar la temperatura y usted los dolores de cabeza, los dolores de cuerpo se van a ir. También la insuficiencia de respiro también va a huir de su vida. Ahora, solamente lo que tiene usted que hacer es, cuando yo le diga repita, usted va a repetir. Cuando yo le diga que respire, usted va a respirar. Y van a salir. Salen por bostezo, por vómito, por tos o X. Le duele la cabeza, cosas así, pero Dios lo va a sanar. Escuche eso, lo va a sanar ahorita. Usted se va a dar cuenta de esas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchos problemas ahorita. Las personas están enfermas. Escuche esto, Dios los va a sanar, Dios lo va a sanar si usted obedece y hace lo que yo les voy a decir. Lo va a sanar en el nombre de Jesús. Voy a pedir la presencia del Señor y luego cuando yo diga repita conmigo, usted lo va a repetir. Y cuando yo le diga respire profundo, solamente va a ser, se le van a venir bostezos, se le van a venir vómitos, se le pueden venir esas cosas, pero créame, Dios lo va a sanar si usted lo hace. Así es que, así como está, le voy a pedir que se vayan en un lugar donde puedan estar solos y vamos a hacer esta oración. Y Dios lo va a sanar. Dios le va a quitar esos síntomas. Lo va a sanar de los pulmones, bronquitis, todo eso. Dios lo va a sanar. Voy a dejar esta joyita en Facebook para las personas que quieran ser sanas. Yo le aseguro que se va a sanar. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo conozco a mi Dios que es poderoso para sanar a las personas. Ahora vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo te alabo y bendigo tu nombre, Padre. Oh, aleluya, Señor. Te pido que ministres, Espíritu Santo. Toca las vidas, Señor. Que tu presencia, Señor, llene allí de aquellas personas, Señor, que van a hacer esta oración, Padre. Yo te pido que seas tú sanando, Señor. Que seas tú restaurando, Padre. Oh, aleluya, aleluya. Fluye, fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye, Padre, fluye, fluye con poder, Señor. Fluye, Señor, fluye, fluye. Ministra, Padre. Ministra, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Oh, aleluya. Siento la presencia de Dios. Ahí está el Señor ya. Ahí está orando en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, ministra, ministra, Señor. Ministra, Padre. Aleluya, Dios. Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, yo sé que tú vas a sanar a las personas, Padre. Yo sé que estás allí. Bendito sea el nombre del Señor. Usted va a repetir conmigo. Va a decir estas palabras. Usted no va a orar, usted solamente va a recibir la sanidad. Repita conmigo: Señor Jesús, te pido perdón. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Perdona, Señor, si he hecho una ofensa, si he cometido pecado, perdóname, Señor. Límpiame, Padre, con tu sangre preciosa. Límpiame, Señor. Y en esta hora acepto, Señor, acepto tu perdón. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Y ahora yo hago un pacto contigo. Te entrego mi vida, te entrego mi ser. Y te pido que sellas este pacto, Señor, con tu sangre preciosa. Séllala, Señor. Séllala en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Y ahora siga repitiendo conmigo. Usted tiene que repetir lo que yo estoy diciendo. Señor Jesús, en esta hora yo coloco mis pulmones en tu presencia, delante de ti, Señor. Ministra, Señor. Ministra cada célula, Señor. Ministrala, Señor, en mis pulmones. En el nombre de Jesús. Ministra, Señor. Fluye, Padre. Fluye en el nombre de Jesús. Ahora, Señor. Ahora toda maldición de enfermedad la corto en el nombre de Jesús. Toda herencia de enfermedad la corto, la anulo, la dejo sin poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda maldición que me lanzaron de palabra, que hayan lanzado para mi vida, la corto, la anulo en el nombre de Jesús. Y ahora, Dios, te pedimos que todo espíritu de enfermedad en mis pulmones sea atada y echada fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te va fuera de mis pulmones, te va fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Todo eso yo lo quemo con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Reprendo todo asma. En el nombre de Jesús. Todo bronquitis se va en el nombre de Jesús. Neumonía fuera de mi vida. Sales de mi vida. Fuera en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Fuera de mi cuerpo. El EPOC mental sale en el nombre de Jesús. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo cáncer en los pulmones se va en el nombre de Jesús. Ahora lo quemo con la sangre del Señor y se va de mi cuerpo, se va de mis pulmones, sale en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, toda mancha en mis pulmones, ministra, Padre, límpialos ahora, Dios. Toda fibrosis en el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús. Todo eso lo quemamos y lo dejamos sin poder en el nombre de Jesús. Toda célula cancerosa la reprendemos y se va de nuestro cuerpo, de nuestros pulmones, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, toda insuficiencia respiratoria sale en el nombre de Jesús. Se va de los pulmones en el nombre de Jesús. Ahora yo los quemo y los azoto con la sangre de Cristo y se desprenden en el nombre de Jesús. Salen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no se quede callado. Diga las palabras en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Salen en el nombre de Jesús. Espíritu de dolor, lo reprendo en el nombre de Jesús. Se va ahora de la cabeza, se va del cuerpo en el nombre de Jesús. Fuera de los cuerpos, en el nombre de Jesús. Ahora todo espíritu de fiebre lo reprendo en el nombre de Jesús. Fuera, sale en el nombre de Jesús de las vidas. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora se desprenden en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora sí, respiren profundo nomás. Haga esto. Solamente haga eso. No deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Yo voy a orar y esas cosas se van a desprender. Tal vez a lo mejor muchos van a estar eruptando, vomitando, va a sentir dolor de cabeza. Eso es normal. Salen en el nombre de Jesús. Ahora solo tiene que respirar. Ahí van saliendo. Fuera en el nombre de Jesús. Se desprenden las enfermedades. Se salen del cuerpo. Salen de sus pulmones. En el nombre de Jesús. Todo cáncer en los pulmones. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora salen por vómitos. Salen en el nombre de Jesús. Se desprenden de sus pulmones. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora el Señor ahí está trabajando. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Ahora todo asma en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Te sales del cuerpo.
cuerpo, fuera en el nombre de Jesús. Toda insuficiencia respiratoria, ahora recibe en el nombre de Jesús. Recibe ahora 100% en tu sangre, ahora en el nombre de Jesús. Los niveles se normalizan en el nombre de Jesús. La respiración viene en el nombre de Jesús normal. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Se desprenden en el nombre de Jesús. Salen en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración, escuche bien, Dios va a hacer la obra. Usted se va a dar cuenta. Las dolencias se van a ir, la fiebre se va a ir, la respiración se le va a regresar al 100%. Ahora le voy a pedir a las personas que hicieron esta oración conmigo que si caminaban y se agitaban o X, que lo hagan. Hágalo en el nombre de Jesús. Y usted se va a dar cuenta lo que el Señor hizo en su vida. Usted va a glorificar al Señor. Usted va a sentir la sanidad en sus pulmones. Usted la va a sentir. Usted va a poder respirar bien. Los bronquitis se van. Toda infección se va en el nombre de Jesús. Ya se fue en el nombre de Jesús. Dígame, declaro sano en el nombre de Jesús. Y ahora, si usted hizo esta oración, si le dolía la cabeza, chéquese. Si tenía fiebre, chéquese la temperatura. Usted va a mirar. Estas cosas son reales. Estas cosas Dios las hace. Y yo sé que el Señor está obrando en las personas. Gracias a los hermanos que me escucharon y a los que hicieron la oración. Yo les aseguro que va a ser de bendición. Y si el Señor los sana, póngale allí abajo. Póngale, el Señor me sanó. Así tan sencillo. Si usted hace esta oración, yo le aseguro, se lo aseguro. Yo conozco a mi Dios que el Señor va a obrar y lo va a sanar. Lo va a sanar en el nombre de Jesús. Y la gloria y la honra es para mi Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Y ahí les dejo esta joyita para que se gocen y hagan la oración. Y verán lo que el Señor va a hacer en sus vidas. Que Dios los bendiga y Dios los guarde.